soy yo, hace casi 40 años, para los que nunca me creyeron que era lindo. Resulta que en esa época me diagnosticaron síndrome urémico hemolítico, una enfermedad rarísima para la época, difícil de diagnosticar y que me dejó literalmente al borde de la muerte. Me internaron en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y luego de un montón de días de internación en terapia intensiva, de transfusiones, de diálisis, de convulsiones, con una probabilidad de vida de menos del 50%, gracias al cuidado de mis padres, de los médicos, y dicen que de un ángel de la guarda que andaba haciendo horas extras, logré superar mi enfermedad sin secuela alguna. Pero hoy no vine a contarles la historia de mi vida, vine a contarles una historia que puede que tenga muchos puntos en común con las de muchos de ustedes. Y para empezar les voy a pedir que me ayuden haciendo un ejercicio. ¿Puede ser? Bien, vamos. La primera pregunta es, por favor levanten la mano todos aquellos que hayan tenido niñez. Vamos, menos mal la levantaron todos. Bueno, vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta es, levanten la mano, por favor, todos aquellos que hayan tenido una infancia feliz. Bien, qué bueno ver tantas manos levantadas, porque para mí la infancia fue la etapa más genuina de nuestras vidas, aquella en la cual somos lo que venimos de fábrica, no tenemos ningún tipo de aditamento, como dirían los chicos, no tenemos ningún tipo de tuneo. Para mí la niñez, mi niñez, fue la etapa de mayor apertura al mundo, aquella en la cual me dedicaba a explorarlo y a investigarlo todo el tiempo, y estaba dispuesto a dedicarle todo mi tiempo y toda mi curiosidad. Y seguramente, como le pasa a muchos chicos, esa etapa es una etapa en la cual uno investiga todo, explora todo, analiza todo, toca todo y va aprendiendo minuto a minuto y de paso va creciendo. La verdad es que esa etapa es una etapa en la cual aparecen las primeras risas, las primeras carcajadas, leyendo El Condorito, leyendo El Paturuzú o haciendo esas travesuras que volvían loca a mi vieja. Y a veces me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que nos reímos a carcajadas? Como me dijo una amiga hace un tiempo, cuando uno es chico la risa le atraviesa el cuerpo. Se ríe con todo el cuerpo, no te reís con la cara solo como cuando sos adulto. La verdad es que en esa época también fue la época en la cual se forjaron las primeras amistades, las amistades más auténticas, las amistades más desinteresadas, las del pan y queso, las de las figuritas, las de las rodillas agujereadas, las de la cara sucia después de haber jugado todo el día. Y a veces también surge la pregunta de, ¿cuánto hace que no siento esa euforia de haber ganado una pisadita? Éramos Gardel cuando ganamos la pisadita, ¿no? Perdón, el pan y queso, o la pisadita para las chicas. Bueno, la verdad es que la infancia para mí fue la cuna de mis sueños, fue la etapa en la cual yo podía elegir mi camino todos los días, podía elegir ser alguien diferente todos los días. Yo podía elegir ser un panadero, podía elegir ser un cowboy, podía elegir ser un linchera, no importaba, porque lo que importaba en ese momento era disfrutar y divertirse con cada una de las cosas que uno hacía. Y como a la mayoría de los chicos les pasa, en esa época el día no me alcanzaba para seguir disfrutando. Y la verdad es que yo soy un convencido de que cuando uno es chico, el día es más corto que cuando uno es grande. ¿Saben cómo lo corroboré? Cuando llevo a mis hijos de vacaciones a la playa, a eso de las 6:30, 7 de la tarde, yo ya quiero rajar, no me banco más la arena, no me banco más el sol, los churros me cayeron pesados, y los chicos, si fuera por ellos, tengo que instalarles una carpa para que se queden a vivir porque el tiempo no les alcanza para seguir divirtiéndose. Y acá surge otra pregunta, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que deseamos que un día no terminara? Bueno, la verdad es que en esa época me pasaba algo bastante común, que seguro a muchos de ustedes les debe haber pasado, que es que cada vez que me encontraba con un adulto que hacía mucho tiempo que no veía, lo primero que me decía era, qué grande que estás, pensar que yo te conozco de que eras así de chiquitito. Lo segundo que me decían era, ¿y vos qué querés ser cuando seas grande? Y yo, en lugar de contestar astronauta o superhéroe o qué sé yo, policía, bombero, contestaba barrendero. Epa, me decían, ¿barrendero? Yo decía, sí, porque la verdad es que me gustaban mucho los colores del uniforme y me gustaba mucho el ruido que hacía el cepillo entre las hojas y los adoquines. Dicho esto, imagino que mi mujer debe estar preguntándose qué fue de mi vocación, porque creo que no me vio con una escoba en la mano de hace 20 años. Hace unos días cumplí mis primeros 40 años. Dicen que los 40 son la etapa de crisis del hombre, pero de plenitud para la mujer. Y la verdad es que esos primeros 40 años vinieron
con un montón de preguntas del estilo de las que hice hasta recién, ¿no? ¿Por qué ya no me río a carcajadas tan seguido? ¿O por qué tal vez no disfruto en grande de las pequeñas cosas que me da la vida? ¿O por qué quizás me encuentro tan seguido deseando que el día termine? La verdad es que no sé, tal vez a medida que fui creciendo fui perdiendo un poco la esencia de ese chico, o tal vez fui detrás de sueños ajenos, de sueños para adultos, no de películas para adultos. O quizás me fui acartonando y fui inhibiendo a ese chico que solo quería divertirse y disfrutar con cada una de las cosas que hacía. No importaba, lo que importaba de alguna manera era hacer algo con esas preguntas y me decidí y di el primer paso, tomé la iniciativa, di el segundo paso, que fue dejar de quejarme, dejar de buscar excusas, empezar a transformar el quiero en un rotundo puedo, en definitiva, volver a encontrarme conmigo y con el niño que logré ser en algún momento, y volví a aquel hospital en el que me salvaron la vida, y me puse en contacto con ellos, les acerqué mi ayuda, hablé con los médicos, les conté mi historia, les agradecí. ¿Y saben qué? No podían creer que después de tantos años yo estuviera ahí de vuelta, retomando ese vínculo que construimos entre el hospital y yo. Y la verdad me siento pleno, me siento feliz, me siento en equilibrio, porque siento que no traicioné a ese chico que siempre quiso volver y dar las gracias. A los médicos, a mis padres, a Dios. Y como aquel chico que quería ser barrendero, me decidí a seguir siendo auténtico. Me decidí a seguir encontrándome conmigo mismo y con ese chico que solía ser. Me decidí a seguir eligiendo mi camino todos los días. Me decidí a no tirar mis sueños a la basura. Me decidí a sacarlos de la papelera, a recordarlos y a vivirlos con la misma intensidad con la que viví mi niñez. Muchas gracias.